Cuando te hagas la pregunta, ¿qué es una variable estadística? Puedes decir que una variable estadística es aquella característica que poseen los elementos de una muestra o de una población en específico. Entonces, por ejemplo, si tú defines en este caso una muestra, te ubicas, por ejemplo, en una compañía y de esa compañía defines, por ejemplo, un n igual a 5, que son los colaboradores de marketing digital de esa compañía, que la vamos a llamar, por ejemplo, AC. Y es posible que de esos colaboradores a ti te interese medir, registrar, definir, vamos a colocar aquí, medir, registrar, no sé, conocer, por ejemplo, el peso, la edad, el sexo, por ejemplo, el estado civil. Son características que a ti te interesan. Entonces tienes un primer conjunto inicial, que son los colaboradores, y tienes un conjunto final, que son esas características que a ti te interesa medir. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a este esquema de conjunto inicial, que son colaboradores y características a medir, podemos profundizar en el concepto de variable estadística. Entonces, miremos. También entonces podemos decir que una variable estadística es una función que realiza una asignación de determinados valores a cada uno de los elementos de la muestra o de la población. Por ejemplo, si a ti te interesa medir, si es caso, el peso de los colaboradores de tu equipo de marketing digital, como habíamos dicho al principio, entonces estamos realizando una asignación a cada colaborador de un número. En este caso, al colaborador 1 le estamos asignando 70 kilogramos. O no precisamente que yo le esté asignando. Yo le pregunto al colaborador o realizo un proceso de medición. Y ese proceso de medición me arrojó para el primero 70, para el segundo 65, para el tercero 80, para el cuarto 67 y para el quinto 71. Bueno, aquí son KG. KG y KG. Pero es posible que a mí no me interese medir, por ejemplo, peso, sino que me interese medir, por decirte, sexo. Entonces puede suceder que al colaborador 1 la asignación sea H de hombre, al 2 sea también H de hombre, pero al tercero resulte que sea M de mujer. Entonces se establecen asignaciones a cada elemento de acuerdo con la característica o con lo que yo quiera registrar. Es por esto que es supremamente importante establecer una pregunta inicial de qué es lo que yo quiero medir, cómo lo voy a medir y de qué forma pueden ser los posibles valores de esa medición que yo realice. Entonces veamos esto de otra manera. Me gustaría que colocáramos foco específicamente en la pregunta inicial y el posible valor que puede tomar esa variable. Entonces, si yo tengo una pregunta, ¿cuál es el peso de cada uno de los colaboradores del equipo de marketing digital de la compañía AC? Entonces, esta pregunta es la que yo tengo. Esta pregunta enseguida me lleva a definir una variable o a identificar una variable porque yo quiero medir una característica. Esta característica específica que quiero medir se llama peso. Entonces, de acuerdo a esta pregunta que yo he formulado, puedo definir la variable peso de la siguiente forma. El peso registrado en kilogramos de cada uno de los colaboradores del equipo de marketing digital de la compañía AC. ¿Eso qué implique? O eso que implica que los posibles valores, por ejemplo, pueden ser desde 65 kg, que es el menor que tengo registrado, pasando por 67, pasando por 70, por 71, hasta 80 kilogramos. Entonces, ya estos son los valores, los posibles cuando recién voy a hacer la medición. Pero cuando yo realizo toda la medición y tengo el registro, ya estos son los valores que puede tomar la variable cuando yo, por ejemplo, elijo uno de los 5 trabajadores al azar. Si yo elijo, por ejemplo, el 3, entonces el 3 puede
tener un peso de 65 o de 67 o de 70 o de 71 o de 80. No lo sé porque no sé quién es el trabajador 3. Lo que sí sé es que alguno de esos trabajadores tiene una de estas medidas. ¿Ok? Entonces tenemos pregunta, definición de la variable y valores que puede tomar la variable. Veamos otro ejemplo. Si yo me pregunto, ¿cómo se clasifican los colaboradores del equipo de marketing digital de la compañía C, pero de acuerdo a su índice de masa corporal? Entonces es importante que yo pues tenga un criterio. Por ejemplo, puedo decir índice corporal, índice de masa corporal mayor o igual que 25, entonces ya yo sé que es sobrepeso. Menor que 25, digamos que no está en sobrepeso. Entonces definamos la variable de acuerdo a esta pregunta. Puede ser ese. Y diría, clasificación de los colaboradores del equipo de marketing digital de la compañía AC de acuerdo a su índice de masa corporal. Entonces se realiza el índice de masa corporal de cada trabajador y el registro me puede dar que el trabajador esté en sobrepeso o no sobrepeso. Entonces, de acuerdo al criterio que yo haya elegido, estos son los dos posibles valores que pueden tener cada uno de los trabajadores del equipo de marketing digital de esta empresa. ¿Qué tal si hacemos un tercer y último ejemplo? Y yo me pregunto, ¿cuántos vacunados hay por cada uno de los departamentos de la compañía AC? Entonces, defino la variable número de vacunados por cada uno de los departamentos de la compañía AC. Es posible que la compañía AC, por ejemplo, tenga 5 departamentos. Entonces, puede suceder que hayan 0 vacunados, 1 vacunado, 3 vacunados, 7 vacunados, 8 vacunados. En este momento, cuando se hizo la medición, estos eran los registros. ¿Ok? Entonces, me hice una pregunta en determinado tiempo, definí una variable y de acuerdo a la definición de la variable, registré los valores que puede tomar esa variable en el momento que yo me hice la pregunta y que definí la variable. Entonces hay también una característica temporal, la cual es importante que yo respete cuando estoy hablando de variables estadísticas. ¿Ok? Para terminar, es importante que tengas en cuenta lo clave que es definir bien la pregunta, porque la pregunta te va a ayudar a definir la variable. Y cuando tengas definida tu variable, es importante que verifiques cuáles son los posibles valores que puede tomar esa variable. Tienes un conjunto inicial que puede ser una muestra y tienes un conjunto inicial de posibles valores para tu variable estadística. Muy bien, y de esta manera hemos finalizado este nuevo laboratorio de aprendizaje. Confío en que haya sido de valor para ti. Si fue así, te pido por favor que le des me gusta a este nuevo video, a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para las próximas notificaciones. Nos vemos en un próximo lab.